Una niña imploró por no regresar a casa con su tía. Intrigado, el director decidió acompañarla. Lo que descubrió al llegar lo dejó totalmente impactado. Cuando un desgarrador grito interrumpe la cotidianidad de la escuela, el director Benítez encuentra a una niña agitada y asustada. Lucía, confesando algo increíblemente horrorífico. Lucía, huérfana de madre y abandonada por su padre, afirma que ve a su padre fallecido en su casa todos los días. Esta confesión de una niña aterrorizada trastorna la visión del director de la escuela sobre su vida normal, poniéndolo en la senda para desentrañar los misterios detrás de la aparente normal casa de Lucía y la dura negativa de su tía a creerle. El director de la escuela, allá en un pueblo de Oaxaca, México. El director José Benítez, un hombre de edad mayor, con cabello gris y unas prominentes gafas que siempre llevaba colgando alrededor de su cuello. El director había tenido un largo día en el trabajo, con los problemas habituales de la administración escolar y el estrés adicional de los exámenes. Este hombre se sentía agotado. Lentamente, recorriendo los pasillos con sus documentos en la mano, el director estaba listo para regresar a casa. Sin embargo, mientras estaba caminando hacia la salida, un sollozo suave y casi inaudible lo detuvo. Sintiendo una sensación de preocupación, siguió el sonido y se encontró a Lucía, una de las estudiantes de tercer grado, sentada sola en las escaleras de la escuela. Lucía era una niña pequeña, inofensiva e introvertida. No era de esas niñas que causaba problemas. Era una niña querida tanto por sus maestros como por sus compañeros de clase. Sin embargo, esa tarde estaba claramente angustiada. Sus mejillas estaban húmedas y rojas por las lágrimas y sus ojos grandes estaban llenos de miedo. El director de la escuela, aunque se encontraba cansado, no pudo ignorar la dolorosa imagen de lo que estaba viendo. Se acercó cuidadosamente a Lucía, sentándose junto a ella en los escalones de cemento frío, y le preguntó con dulzura qué es lo que estaba mal. Pero Lucía se limitó a sollozar fuertemente, incapaz de explicar su dolor. El director Benítez esperó pacientemente, preparándose para lo que la pequeña Lucía pudiera revelarle. Después de algunos minutos, Lucía finalmente miró al director. Soltó un hondo suspiro y comenzó a hablar sobre su vida. Contó cómo había vivido toda su vida con su tía después de que su madre murió y su padre la abandonó. Habló de su tía, una mujer soltera que parecía haber perdido cualquier sentido de alegría con el pasar de los años. La historia de Lucía dejó una amarga sensación en el corazón del director de la escuela, quien la escuchaba en silencio cuando ella le describía su vida llena de soledad
y anhelo. Pero lo que verdaderamente lo asustó fueron las experiencias angustiantes que Lucía compartía. Habló de sus repentinos gritos, impulsados, según ella, por las aterradoras visiones de fantasmas que decía ver. Cada detalle que Lucía compartió estaba llena de un miedo tan palpable que dejó al director de la escuela sintiéndose tan inquieto. Después de escuchar la desgarradora confesión de Lucía, el director de la escuela se sintió perturbado. No podía decir si las apariciones eran imaginarias de una niña pequeña o un grito de ayuda de alguien atrapado en una situación muy desagradable. Con la mirada perdida mientras pensaba en lo que podría hacer, una cosa estaba clara. No podía hacerse pato, no podía ignorar los temores de Lucía. El director de la escuela miró a Lucía, decidió que tenía que tomar medidas, decidió que estaba en su poder esclarecer lo que estaba pasando en la vida de esta pequeña niña. Y el primer paso para hacerlo sería acompañar a Lucía y ver la realidad por él mismo. Terminaron su conversación y el director de la escuela la ayudó a levantarse de los escalones. Con una renovada sensación de deber, prometió a la asustada niña que no estaría sola en esta lucha. Juntos, la resiliencia de un viejo director y el valiente espíritu de una pequeña niña se prepararon para enfrentar el incierto camino a casa. El sol ya se había puesto cuando el director de la escuela y Lucía salieron del edificio escolar. El aire estaba fresco, cálido al modo de las tardes en Oaxaca. El estacionamiento estaba casi vacío, salvo por la modesta camioneta del director, un confiable Ford que había aguantado innumerables viajes desde la escuela hacia la casa y de la casa a la escuela durante tanto tiempo. La pareja avanzó en silencio hacia el vehículo. El pavor aún colgaba pesado sobre la cabeza de Lucía. El director de la escuela intentó brindarle algo de consuelo con una sonrisa suave para asegurarle que no la dejaría sola en medio de sus problemas. La ruta hacia la casa de Lucía era como cualquier otro camino, hacia un típico rural de Oaxaca. A ambos lados del camino, los paisajes eran una amalgama cómoda de lo antiguo y lo contemporáneo. Coloridas casas de estuco, campos de maíz, algunas tiendas de la esquina, iglesias y ocasionalmente un gallo solitario. Pero incluso con la belleza pictórica de su alrededor, Lucía parecía ajena a todo eso. Sus ojos estaban vidriosos, su pequeño cuerpo inclinado hacia el asiento del auto, mostrando una presión entendible a lo desconocido que estaba a punto de enfrentar. El director manejaba en silencio, sus pensamientos perdidos en las revelaciones hechas por Lucía. En tantos años de su carrera, había encontrado tristezas y desesperación en niños de varios grados de la primaria, pero nada que se pudiera comparar con la soledad y el miedo que había visto en los ojos de Lucía.
Sabía que su deber no era solo enseñar y dirigir, no, sino también garantizar el bienestar de sus estudiantes. Fue ese sentido de deber lo que le hizo decidir acompañar a Lucía en su viaje a casa. ¿Por qué esta niña tenía tanto miedo? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? Eran las dudas que pasaban por su cabeza. Todas esas escenas horroríficas que Lucía le había comentado y que estaban causando tanto pavor, tanto sentimiento, que la niña no quería volver a casa con su tía. Mientras manejaban por los polvorientos caminos, las casas se volvían más dispersas y el bullicio usual de las áreas comerciales se desvanecía gradualmente en el silencio casi melódico de las áreas más residenciales. Fue en esa creciente quietud donde la delicada voz de Lucía brotó de nuevo, hablando por primera vez desde que dejaron la escuela. No eran palabras coherentes lo que pronunciaba, sino un bajo murmullo sobre una casa blanca con puertas azules. Un cuento de su rincón de mundo con su tía. Aunque sus miedos no desaparecieron, había algo en su voz arbitraria que sugería una extraña y triste aceptación de su realidad. Después de un viaje de 30 minutos, el director Benítez finalmente condujo su automóvil en la estrecha calle y se detuvo frente a una casa blanca con puertas azules, tal como Lucía la había descrito. La casa parecía normal y ordinariamente feliz en su simplicidad. Pero incluso al estar a unos metros de distancia, se podía percibir los indicios de una historia que estaba lejos de ser ordinaria. La niña, que hasta ahora había estado callada, se puso mucho más tensa. El miedo se reflejaba en sus ojos, en su cara, y tenía resistencia a entrar a esa casa. El director de la escuela la observó al retirar la llave del encendido y abrir la puerta de su coche. Tomó una respiración profunda y miró a la casa blanca con las puertas azules una vez más antes de avanzar. Prometió una vez más a Lucía que haría todo lo posible para ayudar, sabiendo que el viaje recién comenzaba. De pie frente a la casa blanca con puertas azules, el director de la escuela observó la construcción con curiosidad cautelosa. Era una casa de un solo piso, modesta pero bien mantenida, con un pequeño jardín adelante lleno de cactus y algunas otras plantas nativas de Oaxaca. Todo parecía perfectamente normal desde afuera. Las ventanas encortinadas, el techo de tejas, el pequeño camino de piedras que llevaba a la entrada principal. Sin embargo, la quietud que se cernía sobre el lugar parecía a cada paso más inquietante. Y Lucía, al lado suyo, parecía más tensa que nunca. El director hizo un gesto a Lucía para que avanzaran juntos hacia la entrada, los dos valientes a enfrentar la situación. ¿Qué situación?
pues a medida que se acercaban, la niña se aferró más fuerte a su mano. El director sentía cómo la niña se aferraba a algo que le tenía confianza. Un hombre que había tenido el valor de acercarse a ella, de escucharla, de creerle, de confiar en ella y de acompañarla a enfrentar algo que estaba pasando en esa casa. ¿Qué director de la escuela hace esto? ¿Qué maestro se preocupa por ver a su alumno o a su alumna más allá del aula? Este hombre valiente acompañaba a Lucía, y esto era señal para el director. El sentir la fuerza de esta niña oprimiendo su mano, del creciente miedo de Lucía mientras avanzaban. Sin embargo, todo esto no lo detenía. Él se mantuvo firme y siguió adelante, siempre recordándole a Lucía que no estaba sola. Al llegar a la puerta, la pintura azul chispeante que adornaba la puerta de madera parecía desvanecerse en algo más sombrío. El director de la escuela, tomando la perilla de bronce, y la giró suavemente, permitiendo a la puerta ceder a su empuje. Con un chirriar casi silencioso, la puerta se abrió y reveló un pasillo oscuro. Dentro de la casa, el aire era más pesado, cargado de silencio, y era una atmósfera palpablemente tensa. La poca iluminada sala de estar se extendía delante de ellos. Un escaso mobiliario produciendo sombras alargadas que se retorcían en las esquinas. Observó la soledad manifiesta que marcaba cada rincón de la casa y no pudo evitar sentir un escalofrío. Sintiéndose valiente, el director de la escuela le indicó a Lucía a seguirlo mientras avanzaba en el interior. A cada paso, el silencio se intensificaba, como si estuviera entrando en un lugar fuera del tiempo y el espacio ordinarios. La presentación inicial de la casa como una morada normal se desvanecía gradualmente, desplazada por la sensación de intranquilidad que Lucía había descrito tan vivamente. En medio del silencio, una ruidosa interrupción resonó. La entrada de la cocina se abrió de golpe, sacudiendo la quietud de la casa. La tía de Lucía, una mujer de mediana edad con ropa sencilla, apareció con una expresión confundida. Presumiblemente, la visita inesperada del director de la escuela le causó sorpresa. Ella arrastró los pies hasta que quedó mirando al director de la escuela con sospecha. Tras la tensa introducción, la tía de Lucía, cuyo nombre se reveló como Teresa, parecía más desconcertada que antes. Preguntó por qué él estaba allí, y al ver a Lucía paralizada de miedo, bajó la vista como si estuviera insegura sobre qué decir. Con mucha firmeza, el director de la escuela explicó que había venido debido a las preocupaciones de Lucía y su comportamiento extraño en la escuela. La tía de Lucía pareció tensarse aún más. Un tic se formó en su ceño frunciéndose más al escuchar las palabras del director.
La revelación de las inquietudes de Lucía pareció sacudirla y por un momento su fuerte postura vaciló. Sin embargo, rápidamente se recompuso y fingiendo una sonrisa, impidió que cualquier señal de incomodidad se mostrara en su rostro. Sin embargo, tanto el director de la escuela como Lucía podían intuir que lo que iba a seguir sería una experiencia difícil de olvidar. Sin embargo, tanto el director de la escuela como Lucía podían intuir que lo que iba a seguir sería una experiencia difícil de olvidar. Con una invitación forzada de Teresa, el director de la escuela y Lucía se encontraron sentados en la sala de estar de la casa. La sala estaba llena de un silencio espeso, interrumpido ocasionalmente por el rechinar de las sillas de madera. Cada sonido dejando claro cuánto incómodos se sentían todos. Teresa, después de unos momentos de vacilación, comenzó a hablar. Habló sobre cómo se había quedado a cargo de Lucía después de la muerte de su hermana y el posterior abandono del padre de Lucía, quien se fue con otra mujer. A pesar de sus propias preocupaciones como mujer soltera sin hijos, había asumido la responsabilidad de cuidar a Lucía, quien era para ella más una carga que una bendición. A medida que contaba la historia, el director de la escuela notó la tensión en su rostro. Estaba claramente resentida y descontenta, pero también visiblemente nerviosa. Curiosamente, lo que más llamó la atención del director no fue el descontento de Teresa, sino su frialdad y la falta de empatía hacia los temores de Lucía. Aunque admitió que Lucía a veces se ponía histérica, le restó importancia a su miedo al afirmar que eran solo pesadillas de niños, parte de su vasta imaginación. Y a viva voz dijo: "Lo que pasa es que esta niña está loca". Frente a esta insensibilidad, el director de la escuela decidió tomar el asunto en sus propias manos. Miró a Lucía, cuyos ojos estaban llenos de miedo y el incentivo de hablar. Con ternura, Lucía empezó a hablar nuevamente. Compartió una vez más su miedo a las apariciones que afirmaba ver y su desesperación por no ser entendida ni tomada en serio y ser tachada de loca. Las palabras de Lucía eran dolorosamente honestas y aterradoras. Habló de las noches que pasaba en vigilia, aterrorizada por las sombras y los ruidos. Habló de los gritos que brotaban involuntariamente de su garganta, guiados por miedos incomprensibles. Cada detalle que se reveló hizo que el director de la escuela le resultara cada vez más difícil separar la imaginación de una niña de las posibles experiencias traumáticas que estaba presenciando. Mientras Teresa movía la cabeza, negando cada palabra que salía de la boca de Lucía como si fuera un mero producto de la fantasía, el director de la escuela sintió coraje y la determinación que lo llenaban de ayudar a Lucía. Se dio cuenta de que tenía que brindarle a Lucía la ayuda necesaria desesperadamente, porque claramente no la iba a recibir en su propio hogar. Al final de las confesiones,
El silencio cayó de nuevo sobre la casa. Solo los sollozos silenciosos de Lucía se podían escuchar junto al crujir de las vigas de madera de la vieja casa. Como si estuviera respondiendo a la gravedad de las palabras de Lucía, la casa parecía envolverse aún más en la oscuridad, consumiendo así la última gota de normalidad que podría haber existido. El director de la escuela, parado frente a la fría realidad de la situación, comenzó a formular el propio curso de la acción. Decidió entonces que confrontar a Teresa era el camino a seguir y que no abandonaría a Lucía en medio de su calvario. Determinación fue lo que llenó los ojos del director mientras se preparaba para su siguiente paso, dejando de lado cualquier temor de futuras repercusiones. Aún ligeramente tambaleándose con las revelaciones de la noche, el director de la escuela decidió que había llegado el momento de hablar. Miró una vez más a la vulnerable Lucía y luego dirigió su atención a la tía, que miraba a los dos con una mezcla de resentimiento y recelo. El director comenzó con calma. Expresó sus preocupaciones por la manera como se estaban manejando los temores y las necesidades emocionales de Lucía, la forma en que estaba siendo ignorada y minimizada. Señaló cómo el miedo y la ansiedad estaban afectando negativamente a la joven y cómo este entorno tóxico estaba causando daño a largo plazo en su bienestar mental y emocional. Había algo en las palabras del director que logró perforar la dura capa de indiferencia de la tía. Aunque listo para cualquier respuesta defensiva, el director de la escuela fue claro y firme en su opinión. Hizo un llamado a la tía Teresa para que tomara las preocupaciones de su sobrina en serio y buscara ayuda profesional que pudiera evaluar y tratar los miedos de Lucía. Acentuó que era vital tener abierta la comunicación y trabajar juntas para que Lucía pudiera superar sus problemas. La tía, aunque visiblemente sacudida, dejó de lado su miedo y permitió que la defensiva y atrevida escena salieran a relucir. Negó con fuerza cualquier necesidad de intervención externa, alegando que ella estaba haciendo lo mejor que podía para Lucía y que aquello era suficiente. Habló con fervor, afirmando que los temores de Lucía no eran más que locuras y que iban a disiparse con el tiempo. Sin embargo, el director de la escuela no se dejó persuadir. Aunque entendía que la tía estaba tratando de hacer lo mejor para Lucía, también sabía que a veces lo mejor no era suficiente y esto parecía ser una de esas ocasiones. Así que, a pesar de las protestas de la tía, el director siguió presionando. Instó a Teresa a que considerara las implicaciones a largo plazo de no abordar los miedos e inseguridades de su sobrina. Destacó cuán crucial era para Lucía sentirse segura y comprendida, y qué tan importante era que Teresa estuviera dispuesta a facilitar ese proceso. La confrontación, aunque tensa, se mantuvo civilizada. Sin embargo, a medida que se mantuvieron firmes en sus respectivos puntos de vista,
Quedó claro que no estaban llegando a ninguna conclusión definitiva. La tía Teresa parecía más reacia a aceptar cualquier posibilidad de un problema más profundo, y aunque el objetivo nunca fue alcanzar una solución esa noche, la tenacidad del director de la escuela indicaba que no había terminado. No, mientras Lucía estuviera en peligro. Sabía que la lucha por el bienestar de Lucía no terminaba ahí. Esa noche solo había iniciado el camino hacia la luz en la vida de la pequeña. La última palabra de la confrontación queda en la evidente resistencia de la tía para aceptar que algo estaba mal. Aún así, en la cara de Lucía se veía una mezcla de miedo anticipatorio y una chispa de esperanza cautelosa por primera vez desde que la noche comenzó. Finalmente, tras una confrontación larga y tensa, el director de la escuela, quien había exhibido una paciencia y tenacidad admirables, se vio obligado a tomar una decisión que no había esperado hacer cuando empezó el día. Aunque la conversación con Teresa no concluía hacia una solución beneficiosa para Lucía, sabía que el bienestar de la niña era prioritario. Tenía un fuerte presentimiento de que, si no actuaba inmediatamente, las cosas podrían empeorar para Lucía. Miró a la niña, quien estaba sentada en silencio desde hacía un rato, su rostro reflejando una mezcla de alivio y ansiedad. El director de la escuela sabía que tenía que tomar una medida firme y decisiva, incluso si resultaba desafiante. Sacando su teléfono móvil, el director marcó un número familiarizado desde años de trabajar en el sistema escolar, el de los servicios sociales. Informó a la persona al otro lado de la línea sobre la situación, procurando ser lo más detallado posible sin desatender a la vulnerabilidad de Lucía. Aseguró a la niña que no tenía que preocuparse, que estaba haciendo lo correcto. La decisión de contactar a los servicios sociales no llegó fácilmente al director de la escuela, pero era crucial para salvaguardar el bienestar de Lucía. Los sistemas de protección infantil existen precisamente para ayudar en situaciones como esta, y estaba comprometido a utilizar todos los recursos a su disposición para ayudar a Lucía. Teresa, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, reaccionó con sorpresa y miedo. Comenzó a hablar agitadamente, suplicando al director de la escuela que reconsiderara que estaba malentendiendo la situación. Pero el director mantuvo su calma. Sabía que la decisión de llamar a los servicios sociales solo aceleraría el proceso de llevar a Lucía a un ambiente más seguro y saludable. Con voz suave, le aseguró que todo iba a estar bien, que no tenía que tener miedo. Aunque la situación era abrumadora, sabía que estaba poniendo el futuro de Lucía en manos más capaces. A medida que el sonido de las sirenas de los servicios sociales se acercaba, Lucía quedó en el centro de todo, con los ojos muy abiertos y la respiración irregular. En medio de la confusión y el miedo, el director de la escuela la abrazó y aseguró de nuevo que todo iría bien. Le dijo que era valiente y que lo que estaba sucediendo no era culpa suya. Y ahí, en el frente de la Casa Blanca con puertas azules, el mundo de Lucía cambiaba para siempre. Aunque el futuro era incierto,
Una cosa estaba clara: había esperanza. La resolución puede haber sido repentina y abrumadora, pero era necesaria. El director de la escuela, en su deber como director y ser humanitario, había hecho lo correcto, salvando a Lucía de un ambiente tóxico y angustioso y llevándola un paso más cerca de encontrar la vida segura y feliz que merecía. No se celebraron victorias esa noche, pero para Lucía, el camino hacia la sanación y la esperanza acababan de comenzar. Aunque la noche fue larga y desafiante, las luces de los coches de los servicios sociales iluminaron su oscuro camino, ilustrando el comienzo de un futuro mejor para Lucía. Al final de todo, la pequeña niña tenía un defensor en su director, alguien que se atrevió a adentrarse en el mundo oscuro y ayudarla a encontrar la salida. Justo cuando los funcionarios de los servicios sociales llegaron y comenzaron a hablar con Teresa, Lucía, agarrada firmemente de la mano del director de la escuela, soltó un último grito, el más desgarrador de todos, señalando hacia la esquina más oscura de la sala de estar. ¡Allí está! Lucía sollozaba. ¡Allí está el fantasma otra vez! La sala se quedó en silencio. Todos los ojos siguieron el dedo extendido de Lucía. Luego, para el asombro de todos, desde las sombras emergió una figura familiar. Era el padre de Lucía, mirándolos a todos con ojos desesperados y desamparados. Su apariencia desaliñada y desgastada, revelando años de desesperación y mala vida. Resulta que el padre de la niña había fallecido recientemente. En aquel momento impactante, todos se quedaron sin habla. El padre de Lucía había estado allí todo el tiempo, invisible para todos, excepto para la niña asustada. Lucía no estaba viendo fantasmas, estaba viendo a su padre, un hombre perdido en sus propios errores y arrepentimientos. Cuando los funcionarios intervinieron y la realidad se asentó, Lucía fue llevada hacia el coche esperando afuera. Lucía miraba por la ventana trasera del coche a la casa que recientemente llamaba hogar y a su padre, con la esperanza y el miedo chocando dentro de su pequeño corazón. El director de la escuela, en su agotamiento y sorpresa, quedó allí, de pie, viendo cómo la pequeña niña que había prometido proteger era llevada lejos, dejando atrás su antiguo hogar, su tía y el padre que se había convertido en su fantasma. Sabía que Lucía tendría una vida mejor a partir de ahora, pero también sabía que cada noche ella miraría bajo su cama y tendría miedo de encontrar otro fantasma. Apóyame suscribiéndote a mi canal. Eso ayuda mucho para continuar con nuevas historias. La historia de Lucía ha terminado, pero hoy, más que nunca, necesitamos recordar qué importancia tiene escuchar y apoyar a nuestros niños.
No olvides darle a la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Y comparte si te gustó la historia. Todo tu apoyo me mantendrá buscando historias que nos ayuden a ver más allá de lo visible. Te espero en el siguiente video.